Entonces empezamos, y si este mensaje tuviera algún título, le pondríamos así: aprendiendo a honrar a Dios desde nuestro corazón. Entonces, para todos los que toman notas y para todos los estudiosos de la palabra, para todos aquellos que les gusta estudiar y después buscar los versículos, bueno, pues ahora va a tener una oportunidad. Primera de Samuel, vamos todos para el libro de Primera de Samuel. ¿Cuántos trajeron Biblia? Esta noche, si usted trajo Biblia, levante su Biblia y diga: esta es la palabra de Dios. Esta palabra puede cambiar mi vida. Esta palabra va a revolucionar mi vida. La palabra de Dios es lo que yo necesito para cada día. La creo y la recibo por la fe, en el nombre de Jesús. Y dele un fuerte aplauso a Dios si usted lo cree esta noche. Primera de Samuel, capítulo 2, verso 30. Si usted no trajo una Biblia, esta vez yo se lo voy a leer, pero es importante que cuando usted venga a la casa de Dios, traiga su Biblia. Primera de Samuel, capítulo 2, verso 30, dice así: por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tú y tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, para siempre. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Cuando nosotros venimos a la casa de Dios, uno de los conceptos que tenemos que entender y que estamos entendiendo en estos 21 días de ayuno que hemos comenzado, como cada año nosotros nos preparamos ¿para qué? Para enfrentar el año y para poder hacerle frente al año con la bendición de Dios. Entonces, Dios nos ha prometido y nos ha dicho en su palabra que donde quiera que usted fuere, Él iría con usted. De hecho, Deuteronomio capítulo 28, versos 1, 2 y 3 dicen que donde quiera que tú vayas, la bendición de Dios te va a alcanzar. Entonces, si Dios lo ha prometido, Dios lo hará. Si Dios lo ha dicho, Él lo cumplirá. Entonces, muchas veces nosotros no vemos el camino de la bendición porque tomamos otro camino, porque también tomamos un camino equivocado, o porque nuestra voluntad no estamos dispuestas a cederla a Él. Pero nos vamos preparando, y una de las cosas que hacemos en esta casa es aprender a honrar a Dios con nuestra vida. Entonces, cuando viene un tiempo de bendición, un año se va y otro entra, lo primero que usted puede ver es que hay una transición que toma lugar. Y la Biblia nos enseña que toda transición tenemos que aprender a hacerla. ¿Por qué? Porque cuando no hacemos una transición correctamente, entonces pueden haber consecuencias. En la Biblia hay mucha gente, cuando Dios le dijo al pueblo de Israel: vamos a hacer la primera transición y yo les voy a sacar del pueblo de Egipto donde ustedes están siendo esclavos, y les dijo Dios a su pueblo: y los voy a llevar a la tierra de bendición, y voy a levantar un libertador que se va a llamar Moisés, y Moisés va a sacar a mi pueblo de Egipto. Y fue la primera transición del pueblo de Israel. En esa transición, más de 3 millones de personas, de israelitas, salieron siguiendo a Moisés. Pero hubieron consecuencias tan duras que dice la Biblia que de esos 3 millones de personas, la mayoría pereció en el desierto y no entraron a la tierra de bendición. Entonces tenemos que aprender a hacer la transición, y una de las cosas que Dios ha establecido en esta casa es que aprendamos sobre todas las cosas a honrar a Dios con nuestra vida, con nuestros actos, con nuestras decisiones, con el testimonio de nuestra fe, con el testimonio de nuestra familia, con nuestro dar, con nuestro trabajo. En todo tiempo y en todo lugar debemos de aprender a honrar a Dios. Dile al de a tu lado: tienes que aprender de honra. No me dejen solo. Entonces, ya vimos que dice la palabra de Dios en Primera de Samuel capítulo 2, verso 30. ¿Qué es honra? Entonces, la honra se define como el estimar, el aprecio, considerar algo precioso, considerar algo digno. Número 2, valorar algo. Entonces, cuando usted dice que honra algo, es porque usted tiene una alta estima, un alto aprecio, o usted valora algo. Y mire, es muy fácil definir y saber del concepto de la honra. Si usted quiere saber qué tanto usted ama a Dios y qué tanto usted lo honra,
usted empiece a analizar su propia vida, qué tanto usted está dispuesto a dar por Dios o a hacer por Dios. Entonces, muchas de las cosas que nosotros hacemos o emprendemos, en lo que consume literalmente nuestro tiempo y en lo que tú lo inviertes, representa el motivo de tu honra. Entonces hay mucha gente que invierte mucho tiempo en su preparación y en su formación. ¿Por qué? Porque de alguna manera se ha trazado eso como una meta. ¿Y eso está mal? No, no está mal, pero mucha gente se pierde en el camino. Entonces se traza eso como una meta y llega y se forma parte de una cultura y de una manera de ser en su vida. Entonces usted y yo estamos para saber que nuestra vida está en manos de Dios, y todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros decimos es para honrar a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ha levantado de la maldad, Dios nos ha sacado de lo malo, Dios ha restaurado nuestros matrimonios, Dios ha restaurado nuestras familias. Dios nos ha dado la bendición de caminar en salud. Dios nos ha dado la bendición de tener un matrimonio bendecido. Dios te ha dado un trabajo. Dios te ha dado tantas bendiciones, y como resultado usted y yo caminamos honrando a Dios. Sin embargo, hay mucha gente que no entiende del concepto de la honra, o simple y sencillamente nunca le fue enseñado, nunca le fue transmitido de generación en generación. ¿Por qué? Porque la honra no es algo que se ha demandado. La honra es algo que es dado, es algo que sale del corazón. Entonces nosotros tenemos que entender que hoy en día hay mucha gente que demanda y pide que las personas se les trate bien, se les haga acá, se les atienda acá, casi se les aprenda a honrar. Pero no entendemos que hay muchas personas que jamás se les enseñó en su hogar. Usted jamás lo vio en su padre, a lo mejor usted jamás lo vio en su familia, a lo mejor a usted nunca le enseñaron este concepto. Sin embargo, la honra es parte del protocolo del cielo y es un lenguaje celestial. Y cada vez que usted se acerca a Dios, dice la Biblia, es necesario que los que se acercan a Dios crean, número uno, dice el libro de Hebreos, que Dios es bueno. Y número dos, que Él es galardonador o recompensador de los que le buscan. Entonces, ¿qué significa? Sin la honra es tener a Dios en alta estima, es estimar, valorar algo, es tener algo por primero. ¿Qué significará deshonrar? Deshonrar es tratar algo como algo común, como algo sin valor, despreciar algo, como tratar algo como si no tuviera sustancia. Entonces, cuando usted trata las cosas de Dios o trata una persona que viene de parte de Dios como algo común, usted está cayendo en deshonra. Entonces usted tiene que saber que todos estos son conceptos divinos que tenemos que aprender. Como ejemplo de la honra, todo lo que nosotros hacemos en esta casa lo hacemos con estima, lo hacemos con aprecio, y sabe una cosa, lo hacemos con excelencia. Que para nosotros poder honrar a Dios es no solamente traer alabanzas y adoración, no solamente venir a la casa de Dios a darle gloria a Él y alabanza, sino también, dice la Biblia, es hablando bien de Él. Entonces, ¿por qué? Porque cuando usted habla bien de Él, usted suelta la palabra y usted está haciendo decretos de bendición que van a afectar el mundo natural y el mundo espiritual. Entonces, cuando usted habla bien de alguien, usted bendice, usted levanta, usted prospera, usted crea un camino de bendición. Pero cuando usted habla mal, ¿de dónde cree que viene la palabra maldecir? No viene de que maldito, maldito, maldito. No, espérese. La palabra maldecir quiere decir mal o hablar mal de alguien. Eso significa maldecir. Pero en el mundo espiritual, maldecir quiere decir estar empoderado para fracasar. Entonces, cada vez que usted habla mal de alguien, usted está condenando y mandando a esa persona a fracasar. Entonces tenemos que aprender de honra. ¿Por qué? Porque aprender a honrar quiere decir hablar bien.
Yo hablo bien de toda la gente que me encuentro, yo hablo bien de la gente que conozco. A mí me gusta hablar bien de mi familia, a mí me gusta hablar bien de mis padres, a mí me gusta hablar bien de mis apóstoles, a mí me gusta hablar bien de mi padre espiritual, de mi madre espiritual. Siempre hablo bien. Y cuando escucho una persona que está hablando mal de alguien que conozco, si puedo, yo lo reconvengo y le digo: lo que estás diciendo no es verdad. ¿Cuántas veces, en muchas ocasiones, en la calle, aquí o allá, escuchamos comentarios de la gente que dice, de la gente que se queja de muchas cosas que no son ciertos y no son verdades? Entonces, si nosotros queremos entrar en la sintonía de la honra, tenemos que aprender a hablar bien, a expresarnos bien. Hable bien de su esposa, hable bien de su esposo, hable bien de sus hijos, hable bien de sus padres, hable bien de sus discípulos, hable bien de sus mentores, hable bien de sus ministros, hable bien de su padre espiritual, hable bien del Dios que representa, hable bien de todas las cosas que él ha hecho, hable bien de su casa natural, hable bien de su casa espiritual. Porque cuando usted se conecta en esa sintonía, usted le está diciendo a Dios: Dios, estamos listos y estamos preparándonos para que tú nos empoderes para ser bendecidos en ese día. La primicia está conectada con la honra. Y mire lo que hace. Lo primero que hace es que es un acto que sale del corazón y está dedicado a Dios. Y esto pone a Dios en primer lugar en tu vida. Entonces, todo lo que tú hagas a principio del año va a determinar cómo va a estar el año para ti. Eso quiere decir, si tú entras el año guerreando y declarando la bendición y declarando los principios de Dios, entonces cuando la pila se te baje, cuando la batería se te acabe, cuando estés a mediados de años o 3/4 de años y algo malo el enemigo quiere enviar a tu vida, se va a acordar del depósito que tú hiciste en enero y se va a acordar de la honra que tú presentaste y del sacrificio que tú presentaste cuando viniste aquí en enero a decir: comienzo los 21 días en ayuno, en oración y intercesión. De esa manera te adoro, de esa manera te honro, de esa manera me presento a ti. Si el enemigo quiere venir a ponerte algún camino de perdición, de maldad, a quitarte algo, entonces hay un sacrificio que te sustenta, hay algo que te respalda, hay algo que le pone una línea de detención. Pero cuando tú no tienes nada en el altar de sacrificio, cuando te dormiste porque eres muy dormilón, de eso no hay aquí. Eres muy dormilón y eres muy comelón. Y eso de ayunar, no, si Dios nos llamó como novios y todos estamos de fiesta, que ayunen los pastores, hombre. Tanta falta que les hace. Ya perdí como 5 kilos. Ahí voy. No crea que no. Entonces no pudimos sacrificar nada, no pudimos honrar a Dios de ninguna manera. Entonces el ayuno número 1, la primicia, ¿por qué tiene tanto poder? Porque es un acto de honra que sale del corazón. Tú le dices a Dios: aquí están mis primeros frutos del año, quiero tener mi ración asegurada. Número 2, Romanos capítulo 11, 16. Dice, sí, Romanos capítulo 11, verso 16. A ver si se lo leo rapidito. Romanos 11, 16. Dice así, dice: si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Entonces quiere decir, a través de este principio, que las primicias, escuche bien, es algo que nos ayuda a nosotros a asegurar nuestra provisión para el año. Pero ¿cómo lo podemos entender? Esto quiere decir que cuando usted trae lo primero en el primer mes del año, usted está asegurando su provisión que Dios tiene en la economía del reino para todo el resto del año. Entonces, si algo sucede, si hay escasez, si llegara a haber un cambio en la economía global, si llegara a suceder algo, usted no le debe de preocupar. ¿Por qué? Porque usted aseguró con el Señor, usted puso un depósito en su cuenta. Cuando usted vino a traer su primicia, usted puso algo en el altar y usted le dijo a Dios: no importa si hay crisis, si no hay crisis, si la economía cambia, si el dólar sube, si el dólar baja,
toca, no importa, porque al fin y al cabo usted y yo no pertenecemos a esa economía. Nuestra economía es del reino de los cielos, y la economía dice que si Dios nos ha dicho que nos va a prosperar, Él lo va a hacer. Entonces usted y yo no estamos sujetos a esa economía. Pero escuche bien lo que hace la primicia. La primicia pone una sentencia de lo que Dios ha hecho en tu vida y le hace saber al diablo que no puede tocarte el resto del año. La primicia es una sentencia que le dice al diablo: tú no puedes tocar a mi hijo, porque en enero comenzó los 21 días ayunando, orando, guerreando, trajo su primicia, puso sobre el altar del sacrificio un chivo, un cordero, trajo ahí la bendición y puso su primicia sobre ese altar. Por tanto, cada vez que el diablo te quiere enfermar, va a haber una línea de una sentencia donde tu padre se levantará y te dirá: no lo tocas, porque hay una sentencia puesta, y el enemigo no te podrá tocar. Entonces la primicia dicta una sentencia en el cielo.